Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Te traigo en esta ocasión de Mafex a Scarlet Spider, pero en su versión del cómic. Entonces, es una figura que está, la verdad, bien fregona, muy chida, súper articulada. Ya sabemos qué esperar de esta compañía que nos trae grandes figuras. Y me atrevo a decir ahorita desde el ya del video que muy probablemente la versión de Daredevil, que está por ahí próxima a salir dentro de unos meses, probablemente reutilice este cuerpo, ya que pues ya viéndolo así simple, llano y directo, pues es todo rojo. Entonces muy probablemente vayan a reutilizar este tipo de cuerpo o alguno de los Spider-Mans, porque realmente pues es atlético. Y lo que recuerdo de las imágenes que llegué a ver, no se ve un Daredevil muy trabado, muy mamey. Es más que nada un Daredevil atlético y muy delgado. Entonces probablemente lo utilicen este cuerpo, no lo sé. Lo tendremos que descubrir cuando salga la figura. Pero bueno, vamos a empezar de lleno con esta gran adición. Entonces ya sabemos qué esperar con esta compañía. Es súper articulado. Tiene, obviamente, en esta ocasión nos dieron lo que es el hoodie de esta versión en tela. Está muy bonito el color, muy padre. Inclusive medio brillosito, se cansa ver aquí, no se cansa ver en la cámara, pero con la luz se ve que brilla. Y pues está bien diseñado. La verdad, al momento de estarlo posando para las fotografías, el atuendo está muy fijo a lo que es el cuerpo del monito, y no se sube ni se baja. Entonces está muy chido porque, si te fijas, también está pues ceñido a lo que es la cadera, y la verdad pues permite eso también, evita que se suba. Entonces está muy chido y es un detalle que pues tal vez muchos no lo aprecien, no lo lleguen a ver. Yo lo noté y yo lo aprecio. Y Mafex, pues de nuevo, muchas gracias. Muy bien. Tiene una doble articulación en el cuello, lo que es de ball joint, y en la nuca, que permite que Ben Reilly pues vea dramáticamente hacia arriba y también dramáticamente hacia abajo. Entonces sabemos que ellos pueden ver completamente hacia el cielo y el suelo. Permite que tenga pues obviamente más caché, porque lo puedo poner así de ladito a la cabeza, y más expresivo. Tiene doble, tiene la articulación de los hombros, y también tiene su butterfly joint, que permite que la articulación de la figura pues sea todavía más flexible, y permite hacer poses pues de Spider-Man, que obviamente dices, pues obviamente debe tener una gran articulación para permitirte hacer esas poses aéreas que hace el personaje. Obviamente tiene su articulación de ball joint aquí en lo que son los hombros, permite que tenga tranquilamente una pose de Y. Como no tiene ropa, no tiene nada que le restringe el movimiento, pues puede dar completamente la vuelta sin ningún problema. Repito, tiene la articulación de mariposa, permite que tenga mucho mayor rango. Tiene corte de bíceps, tiene doble articulación en el codo, permite que él pueda literal poner así su carita descansando sobre su mano para decir, no manches, te gané. Y tiene pues también ya la conocida articulación de ball joint y peg en el brazo. Ahora, debo de decir algo. Es decir, ya vas a empezar. Sí, pero nada más te lo cuento poquito. El peg se me hace que está muy cortito. Es lo único. Nada más. ¿Ya viste? Fue rápido, no me tardé. Entonces, eso puede que limite un poco la capacidad de que tú lo puedas poner en poses con la mano más extendida, más dinámicamente, porque pues está más cortito. Sí lo puede hacer, pero se puede estar cayendo la pieza, nomás para que lo tengas en cuenta y lo tengas presente. Tiene su brazalete, que es donde él pues tiene sus web shooters, están muy chidos, y aquí está la punta donde sale la telaraña. Obviamente, como tiene, pues ya te he dicho, tiene la ropa esta, no impide para nada su articulación, y tiene aquí un corte abdominal superior, permite que Spider-Man se incline hacia atrás en ese sentido y hacia enfrente así. Cuando metemos ya la articulación del abdomen, pues obviamente ya cambia bastante, y pues se agacha así como para hasta tipo burla, y hacia atrás pues hace un nido. Puede girar tranquilamente hacia los lados,
No mucho, porque sí lo restringe un poquito el cinturón, pero repito, si quisieras, sí lo pudieras girar. Permite que la articulación superior tenga más pivoteo, ahí está. Y hacia abajo ya sabemos que tiene la articulación doble, permite que se baje un poco lo que es la pelvis, bueno, la pierna, y tiene articulación aquí en el corte del muslo superior para poder girar la articulación. Él obviamente, como tiene este tipo de articulación, pues permite que puedas ponerlo en poses más dinámicas, puesto que permite que baje más la pierna y eso hace que la pierna la puedas subir aún más. Entonces aquí está, mira. ¿Ok? Lo puedes poner en poses dinámicas donde está todo abierto de patas y está aventando una telaraña ahí a alguien, ¿no? Simplemente para deslizarse por la ciudad. Pues como te puedes escuchar, o sea, está la articulación súper tiesa. Entonces eso está muy bien porque permite que tenga más vida la articulación y no se vaya a estar por ahí desgastando. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual casi puede tocar el trasero. Y tiene pues ya la bisagra aquí en el tobillo y su ankle rocker. Y por último, la articulación de los de dulces. Y ahí está. Entonces es una figura súper articulada, muy padre, muy fregona, que permite que puedas ponerlo en poses dinámicas y en poses de combate o poses chuscas. Si lo quieres poner corriendo, caminando a tu Spider-Man, lo puedes hacer sin ningún problema y sin mayor situación. Ahí está. Entonces, más porque está medio aguadillo de la articulación. Ahí está. Entonces lo puedes poner rápidamente en una articulación que va corriendo, caminando. Y ahora vamos a pasar rápidamente a los accesorios. Él trae bastantes y uno de ellos son en la parte superior. Nada más que voy a hacer... antes que se me olvide, hablando de parte superior, tiene obviamente el hoodie, que vamos a ponérselo. Y el hoodie o la capucha tiene alambre aquí. Entonces puedes posarlo, puedes abrirlo, puedes cerrarlo, puedes dejarlo así como si fuera Kenny. Cuando lo maten digan, oh my god, you killed Kenny, you bastards. Y la verdad se ve muy fregón. Ahorita está así arrugadillo porque el mío lo he tenido hacia abajo, siempre lo tengo así descapuchado. Pero lo padre es que como tiene alambre, puedes doblarlo un poco hacia abajo y se va a quedar en esa posición y no se va a andar subiendo, ¿okay? Entonces eso está muy fregón y es un punto a favor en el diseño general de esta gran figura. Muy bien, ahora sí, pasemos con accesorios. Él tiene obviamente varias cabezas. Esta que estás viendo es una de las versiones del cómic, que es cuando tiene los ojos más alargados y más pronunciados y angulados, lo que es el lente o el ojo como tal. Y también tenemos estas otras dos caras, nada más que, a ver si lo puedo hacer aquí frente a cámara porque sí está bien duro la articulación. No, lo vamos a dejar acá afuera. Permíteme un segundo. Ahí está. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí tengo esta otra cabeza, que esta me parece que es la cabeza que venía con un Black Spider-Man, si mal no recuerdo. Nomás permíteme un segundo porque sí está bien duro para meter la articulación. Ahí está. Entonces aquí está, tiene otro rostro que me parece que es el del Black Suit Spider-Man, que es el que tiene los ojos almendradillos, largadillos, y tiene aquí sculpting arriba en las cejas. Y está muy padre. Y la tercera cabeza, y no por eso menos importante, que es la que la voy a dejar porque, uy, la verdad sí está medio canijo estar quitando y poniendo cabecillas, es esta otra versión más atenuada, puedo decir. Pues permíteme. Ahí está. Ahora sí, lo hice en tiempo real, no edité nada porque la verdad sí a veces, uy, güey, está bien cañón poner estas madrinolas. Ahí está. Entonces, esta es otra cabeza que se asemeja a la anterior, pero aquí tiene un poco lo que es los ojos angulados. Los lentes están más angulados en comparación con esta. Ya que te la pongo enseguida para que la veas. Entonces, sí hay diferencias, obviamente. Están muy padres. Son detalles mínimos, pero que le dan, obviamente, a esta figura un look distinto cada vez que le pones una cabeza diferente. Entonces, son sus tres cabezas. Obviamente tiene varios cambios de manos. Viene con de fábrica, viene con lo que es la mano con puños. Vamos a quitar rápidamente una. Viene con su mano relajada para saludar a la gente. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Soy Spider-Man. Viene con
una mano ya conocida, que es la que viene con los dedos extendidos, que puede ser para tener una pose de alerta o que está a punto de saltar a algo, un objeto, X. Es esta mano. Tiene la mano, obviamente, que es para web slinging action, o sea, la manilla que es con la que va a aventar la telarañilla, pero como te puedes dar cuenta, sí está complicado en ponerla porque está cortita. Ahí está. Entonces, esto lo puedes poner en poses dinámicas, nada más igual. Te sugiero que pongas primero la articulación como la quieras tener posada, hacia arriba y hacia abajo, y después metas la manilla para que se quede ya en esa pose lista. Entonces, como te puedes dar cuenta, en este caso juega en contra tener el peg cortito, porque no te permite, como dije antes, tener este movimiento más marcado. Digo, lo puedes lograr, pero sí requiere un poquito más de, ahí está, requiere más de estar ahí jugando con la muñeca. Muy bien. Y ¿qué otra mano tiene? Ah, sí, falta esta mano, que es la de sostener las telarañas. Entonces, aquí está, que es esta mano, que la verdad están muy fregonas porque pues esta sí sostiene tranquilamente el peso de la figura. Así parece que está dando un pulgar arriba. Y aquí puedes meter las telarañas, lo que me lleva a sus últimos accesorios, que son para las extremidades. Obviamente pues no podría haber un Spider-Man sin pues cambio de manos y cambio de zapatos. Estos dos zapatos o extremidades, junto con estas de aquí arriba, tienen imán, ¿ok? Entonces está muy padre porque te permite colocarlo en superficies metálicas. Ahora, lo único que yo veo es que está muy chiquito el imán. Si ya nos dieron esta superficie más pronunciada, más prolongada, haz un poquito más grande el imán para que tenga mayor agarre y más superficie. No malinterpretes, esto ahorita no tengo aquí nada metálico a la vista, pero si lo colocas la pura manita se pega bien rápido, se pega muy bien. La bronca es que tienes que poner las cuatro extremidades, se quitan así, rapidito como las manos, y se colocan de la siguiente forma para que lo veas aquí mientras te explico. Entonces tienes que buscar un ángulo para que los cuatro extremidades estén sujetando el metal para que no se caiga. Obviamente pues pesa un poquito el Spider-Man, ¿verdad? Para los imanes tan pequeños que tiene. Ese es mi detalle con esa habilidad que tiene esta figura. Repito, no es mala, está muy chida, porque igual nos pudieron haber dado esta figura sin ningún imán y ya, te la persinaste. Pero, repito, they go above and beyond para darnos un poquito más de articulaciones y darnos un poco más de accesorios. Aquí están los imanes, mira, están chiquitos. Si te fijas, está en lo que es el talón y en las puntas. Entonces, sí, repito, sí se pegan, pero tienes que posarlo muy bien para poder acomodarlo y que sus manos también soporten el peso. Entonces, ahí es un poquito de estar jugando con el peso de este Spider-Man para que no se vaya a estar cayendo. Y hablando de caer, para que no se vaya a caer el batín, trae un chorro de telarañas. Vamos a empezar con las telarañas. Se me cayó una. Las telarañas clásicas, que es con la que él va a defenderse de villanos y atacar a todo mundo. Entonces él tiene estas dos webbings, que son dos largos, que estás viendo aquí frente a cámara, que estos se colocan de la siguiente forma. Vamos a ponerle su mano tiradora de telarañas para que pues quede acorde y no sea medio raro. Ándale, descansa mientras pongo esto. Entonces lo que tienes que hacer es colocar en la muñeca, en el orificio, la telaraña, y después vas a meter pues la mano. Entonces de esta forma se oculta muy bien el accesorio y pues te da la ilusión de que pues está aventando la telaraña. Entonces aquí está volteado, obviamente lo puse al revés, pero aquí vamos a modificarlo rápidamente. Ahí está. Entonces ahí ya está aventando su telaraña, y las demás accesorios vienen igual, tienen este mismo aditamento, que es un aro para que puedas colocarlo en la muñeca.
Vienen, repito, dos largos que son estos. Viene este y otro cortito, que es igual. Me gusta mucho cómo está la telaraña hecha. A ver si le puedo hacer aquí un acercamiento. Está torcido y tiene ahí el nudito y está volteado. Entonces está muy padre porque sigue la estética de la telaraña tradicional de Spider-Man. Trae dos telarañas largas, que estas son para que las use con su mano sujetadora de telarañas, que lo que va a hacer es colocar esto aquí adentro de esta forma y atora muy bien, o en su defecto pues ponerlo al revés, ¿verdad? Así, o en su defecto meterla todo por acá, pero realmente es mucho ahorita para hacerlo a cámara, ya en las fotos lo verás, pero si lo sostiene. Si te fijas en la figura, pues no pierde su pose, porque la articulación está todavía muy sólida. Entonces esos son puntos extra. Ok, entonces estas son las articulaciones, son los accesorios que puede usar con esta mano para que pueda usar su web slinging. Ok, y trae también otro tipo de telarañas que son para colocarlas dentro de la articulación, que es como viene el Spider-Man en los cómics, que es donde está sosteniendo la telaraña. Aquí es lo que te decía, que es it's a pain in the ass, pero para colocar toda la pieza, lo voy a hacer aquí frente a cámara para que veas. Nada más. Lo hagas con mucho cuidado, no se vaya a romper, y metes aquí la mano dentro de los aros de telaraña y a bajar un poquito más la mano porque ahí está, y ya después nada más la colocas y ahí está. Entonces te da igual la ilusión de que pues tiene aquí la telaraña sobre el antebrazo mientras está columpiando, o tiene esta otra que es una variación. Igual vienen con la telaraña aquí que está moviéndose, está corrida, y esta que está aquí el asa, ¿ok? Y tiene esta otra que se puede abrir, esta piececita aquí justo en el nudo, la verdad ni se ve, para ponerlo en poses de que esté colgado, o lo puedes usar como yo lo hice en las fotografías para agarrar a alguien, una extremidad o algo, como fuera un lazo, y lo jalas. Entonces lo puedes poner colgando, lo puedes poner aquí agarrado, lo puedes poner volteado, que está agarrando la telaraña. O sea, las posibilidades son con tu imaginación. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues tiene bastantes accesorios, y tiene muchas formas de colocarlo y vamos a la capa, de colocarlo y posarlo frente a cámara, o en su defecto que tú lo puedes llegar a tener en tu display de una forma más orgánica. Entonces la verdad es una muy buena figura. Tienes oportunidad, consíguela, o en su defecto, si no puedes conseguir puedes conseguir otra versión de Spider-Man, adelante, porque pues la verdad vas a conseguir lo mismo. Vas a tener esta figura que estás viendo aquí, con esta capacidad impresionante de poderlo poner en diferentes poses, y la verdad se ve muy padre, muy fregón. Entonces, si tienes oportunidad, búscalo, encuéntralo, adquiérelo y ponlo en tu display junto con el resto de tus figuras. Y pues bien, hasta aquí llega mi reseña de esta gran figura. Espero te haya divertido, espero te haya gustado. Recuerda darle like por favor al video, me ayudas bastante. Porfa, dame tus likes, no te cuesta nada, no pierdes nada, al contrario, puedes, no sé, tal vez obtener la habilidad de disparar telarañas de los antebrazos, tú no sabes. Si no le das like a este video, pues igual y nunca lo sabrás. Entonces yo que tú, le daba like y dime en los comentarios si ya puedes aventar telaraña por antebrazos. Ok, pues bien, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.